creemos que estos espacios, ¿no?, funcionan y sirven para a difundir, ¿no?, la literatura escrita por mujeres en Arequipa. Y es justamente eso lo que buscamos con Criatura en Frenesí, ¿no?, que haya un espacio seguro en el que mujeres puedan publicar no solamente sus obras escritas, líricas o narrativas, sino también sus obras en el sentido de ilustración, ¿no? El movimiento feminista creo que abre esta posibilidad para que cualquier mujer pueda hacer y haga lo que ella realmente desea, ¿no? Entonces, lo que propone la revista no es solamente una mirada desde el feminismo, sino también una mirada de los escritos de mujeres como nueva propuesta de análisis. Bueno, creo que la lucha de la mujer por posicionarse, ¿no?, dentro de un campo es interseccional en todas las carreras, ¿no? Creo que en derecho también hay una lucha bastante fuerte por las mujeres tratando de incluirse, ¿no?, al campo laboral. Es más, la primera mujer abogada en Perú tuvo que hacerlo masculinizarse, ¿no? El tema de lo que significa ser mujer, la sensibilidad de una misma, aplica en todo tipo de campo, ¿no? Desde la política, desde lo íntimo, confesional que hablábamos hace un momento. Amigos de Bang Noticias, nos encontramos nuevamente en una nueva edición de su programa La Ciudad y los Libros. En esta oportunidad contamos con la presencia de Margaret Quispe y Jimena León Buruncle, que ellas son editoras, poetas, para conversar acerca de la producción muy singular, muy disruptiva que está dando la hora en Arequipa. Ellas son promotoras de una conocida revista que se ha presentado en Arequipa, también en Feria del Libro, y vamos a conversar con ellas. Primeramente, Margaret, ¿cómo te encuentras? ¿Cuáles son tus proyectos de repente con la revista? Cuéntanos. En primer lugar, agradecer por la invitación a Carlos Rivera y a la biblioteca, ¿no? Estamos muy agradecidas porque creemos que estos espacios, ¿no?, funcionan y sirven para a difundir, ¿no?, la literatura escrita por mujeres en Arequipa. Y es justamente eso lo que buscamos con Criatura en Frenesí, ¿no?, que haya un espacio seguro en el que mujeres puedan publicar no solamente sus obras escritas, líricas o narrativas, sino también sus obras en el sentido de ilustración, ¿no? Y bueno, creo que el proyecto principal con esta revista es que no quede solo una revista, ¿no? Posteriormente pueda ser una editorial, publique a otras mujeres y bueno, creo que Jimena me podría complementar. Sí, igualmente agradecer por la invitación. Y otro motivo por el cual nosotros promovemos esta revista es debido a que consideramos que también la revista es un medio en el que se pueden proponer los nuevos trabajos que hacen las jóvenes de hoy en día, ¿no? No solamente en el ámbito de literatura, sino jóvenes de otras carreras, otras profesiones, que tienen mucho interés por la literatura y las artes, pero no tienen un espacio donde poder compartirlo. Entonces, el interés por ser editorial, el interés por realizar todas estas producciones, no solamente se basa en hacer una compilación, sino generar un espacio nuevo y refrescante en el cual se puedan compartir nuevos discursos que muchas veces no son considerados porque no existen los espacios, ¿no? ¿Consideran ustedes que este valor añadido, digamos, a una revista cultural en estos tiempos, es decir, el discurso feminista, le otorga a la revista algún tipo, digamos, de posibilidades mayores, digamos, para gente, digamos, que está involucrada o recientemente ha publicado algo o no cuenta esos espacios? O sea, ¿es necesario este discurso feminista hoy en día en la creación literaria? Bueno, consideramos que el movimiento feminista aporta a las mujeres, ¿no?, grandes oportunidades y nosotras, evidentemente, al ser una revista escrita por mujeres, seguimos esta línea feminista, ¿no? Sin embargo, no es un requisito, ¿no?, ser feminista para poder publicar en la revista, o creo que ni siquiera es requisito ser feminista para, en general, poder escribir un texto, poder realizar una ilustración, un dibujo. Creemos que el movimiento nos presta estas oportunidades y igual el movimiento feminista creo que abre esta posibilidad para que cualquier mujer pueda hacer y haga lo que ella realmente desea, ¿no? Que no esté condicionada eh, por el patriarcado, por la opresión estructural, ¿no? Simplemente creemos que el feminismo es una herramienta que una mujer puede decidir tomarla o no,
y nosotras seguimos esta línea feminista y más que imponer este movimiento, creemos que es una invitación a que puedan las mujeres realmente dar a expresar sus escritos, porque escribir un texto, escribir un poema, un cuento, un ensayo, que es lo que publicamos, o hacer una ilustración, es plasmar parte de una misma en la obra, ¿no? Entonces, creemos que si se puede plasmar la obra, también merece esa oportunidad de compartirse, ¿no? Y como mencionamos, ¿no? No existen estos espacios tan abiertos en Arequipa como hemos podido percibir nosotras, ¿no? En carne propia estudiamos literatura y en todos los años que hemos estado en la carrera no hemos presenciado estos espacios. Es muy cerrado la gestión cultural aquí y queremos dar ese espacio, ¿no? Con la herramienta del feminismo. Sí, y realmente la categoría de revista escrita por mujeres, como mencionó Margaret, no solamente se cierra al feminismo, sino que ofrece otras oportunidades de análisis en la literatura, ¿no? Es bien sabido que a lo largo de la historia se ha analizado la literatura desde un canon y desde principios que perduran con el tiempo, ¿no? Pero es con los estudios de género, con el feminismo, con los estudios culturales, que se rompen estos esquemas y se permiten nuevas narrativas, ¿no? Porque en el caso de mujeres, si bien no existe una diferencia de capacidades literarias, es decir, que los textos de mujeres son distintos por una capacidad creativa menor, entre otras, tienen temáticas distintas que deben ser analizadas desde otras categorías y estas categorías nuevas se deben incorporar a la nueva literatura. Entonces, lo que propone la revista no es solamente una mirada desde el feminismo, sino también una mirada de los escritos de mujeres como nueva propuesta de análisis, ya que si es que han tenido la oportunidad de leer alguno de los dos números, en ellos hay temáticas variadas entre la maternidad, los anticonceptivos, la feminidad, incluso la menstruación, variedad de tópicos que muchas veces no son analizados por la literatura clásica, ya que se enfocan en otras temáticas, ¿no? Entonces creo que el feminismo no es lo único que puede categorizar a la revista, sino también la oportunidad de nuevo análisis literario, nuevas categorías y profundidad en los estudios de género, que al final son áreas que no han sido tan exploradas para poder realizar todo este trabajo, ¿no? Y lo decía en tanto lo siguiente, ¿no? Por lo que he podido ojear este número de la revista, cuando presentaron aquí en la Biblioteca Mario Vargas Llosa, pude ver una categoría estética en la revista. Hay un buen trabajo de diseño, un buen trabajo de una propuesta visual, un trabajo artístico, un trabajo de orden editorial de los textos, hay crítica, hay cuento, hay narrativa. Es decir, exploran diversas, digamos, posibilidades de lenguaje y eso es muy importante en Arequipa porque a veces el discurso político prima por encima de lo estético, ¿no? Entonces ya no se convierte en un espacio, un artefacto cultural, sino en un panfleto político, ¿no? Y lo que veo en la revista precisamente es eso, ¿no? Si bien es cierto, el ingrediente o el germen puede ser feminista, pero no descuidan esta parte estética, ¿no? Y creo que en la parte visual tú le agregas un factor muy, muy importante, porque tú creo que estás relacionada con el mundo de la fotografía, el arte, ¿no? Cuéntanos un poco esta experiencia al elaborar esta revista. Y yo realicé la propuesta gráfica de la revista, es decir, las ilustraciones que se contienen dentro de ella. Hay otras que también corresponden a otras mujeres que pudieron compartir sus dibujos. Sin embargo, yo hice esta propuesta no solo del feminismo, ¿no? Porque muchas veces en la lucha feminista se trata de hacer un arte revolucionario que yo respeto mucho, pero quise considerar hacer una propuesta más femenina, no con el fin de estereotipar lo de la mujer, es decir, que lo de la mujer es rosa, hay flores, entre otros, sino darle otro significado y reafirmarlo. Es decir, que para ser feminista, para escribir, no necesitas dejar de lado lo que es femenino. En una lectura que hice en su tiempo para realizar esta propuesta de Yoconda Belli, se hablaba de esto, ¿no? Sobre cómo algunas mujeres, para poder empoderarse, tienen que dejar de lado esto femenino y masculinizarse para poder tener un lugar en el poder, ¿no? Para poder luchar, porque al final así es como se ordena el mundo actualmente. Entonces yo consideré esto y pensé en una propuesta femenina que hiciera eso, ¿no? Considerar los nuevos escritos de la literatura escrita por mujeres, pero también con ese componente femenino que no necesita dejarse de lado para poder continuar con este discurso político, ¿no?
Entonces, es eso, yo priorizo lo estético en lo femenino, específicamente para poder darle un significado mayor y que no se deje de lado por el simple hecho de ser de mujeres. Tú has estudiado además Derecho, Margaret, esto literatura, y veo por tu trayectoria que has participado continuamente en concursos, tienes amplia experiencia en eso, ¿no? Cuéntanos un poco de esta trayectoria. Bueno, mi trayectoria en literatura considero no ha sido tan amplia, porque he participado en concursos y hemos ganado algunos premios, pero ha sido a nivel regional, ¿no? Y, y bueno, al menos en derecho tampoco hay mucho espacio para la literatura, ¿no? Pero justamente por eso es que con Jimena consideramos que a nivel de universidad, ¿no? Porque nace siendo una propuesta universitaria, ¿no? Posteriormente se amplía más a nivel de la región y bueno, con el segundo número a macroregión. Es una propuesta para cualquier mujer en cualquier etapa de su vida que desee publicar, ¿no? Y complementando lo que mencionaba Jimena, ¿no? Darle este resignificado a lo femenino, es que tenemos especialmente, ¿no? Un número de lírica, donde la poesía que hemos seleccionado para al menos los primeros dos números es muy confesional y a lo largo de la historia, yo también escribo, ¿no? Poesía confesional, Jimena también, eh, a lo largo de la historia lo confesional, lo íntimo, los diarios, las cartas escritas por mujeres han sido minimizados, ¿no? Por el canon, porque suelen ser vistos como un género menor, ¿no? Sin embargo, nosotras consideramos que también al acompañar imágenes que hace Jimena, ¿no? Que revalorizan lo femenino, publicamos lo confesional, estamos tratando de también revalorizar eso, ¿no? De que no se considere la literatura confesional, los poemas muy íntimos como literatura menor, porque no son literatura menor, ¿no? No cualquiera expresa los sentimientos, lo íntimo en palabras, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que más hago yo, ¿no? Y bueno, también Jimena lo hace con la ilustración, ¿no? Lo íntimo, lo confesional, lo femenino, lo privado, que en realidad no debería de ser privado, ¿no? Claro, considero, y discúlpeme que me introduzca en esta aseveración, pero Susan Sontag, Virginia Woolf, Blanca Varela, Rosa Montero, bueno, yo pienso que de un tiempo a esta parte, esa hegemonía, digamos, del hombre, no solo en la literatura, sino en muchas artes y también en muchas áreas, como la política, ¿no? O en la misma academia, está dejando, digamos, de lado ya, y la mujer está visibilizándose de una mejor manera, precisamente desmontando esos miedos, esos prejuicios y estos tópicos que han llevado, digamos, a que no se tome en cuenta, digamos, la expresión de su arte. Y cuando mencionas lo íntimo, los diarios íntimos de Regina Wall son creación pura, una belleza singular en su narrativa. Susan Sontag es una filósofa, escritora, poeta que se ha desenvuelto en un campo, digamos, literario en los años 60, 70, donde habían hombres, digamos, que estaban a la vanguardia de la literatura, pero ella, sin ningún tipo de problema o prejuicio, también abogando por una presencia femenina mayor, irrumpió, ¿no? En el arte, en la literatura, con todo su esplendor. Y de repente ustedes en este estímulo en Arequipa han visto algún referente de la poesía, de la narrativa o de la academia que les ha inspirado a hacer este tipo de obra. Bueno, particularmente para mí dos referentes importantes en esta propuesta fueron Pizarnik y también Magda Portal. Magda Portal me interesó en especial y Blanca Varela también, por la forma en la que usan los recursos naturales, porque algo que he visto mucho en la literatura escrita por mujeres, en especial la poesía, es que se utilizan figuras de la naturaleza, es decir, montañas, ríos, entre otros, para resignificarlos en emociones muy fuertes. Entonces, lo íntimo se refleja no solamente en lo que uno esconde, sino también en elementos de la naturaleza. Y es por eso que también me gusta utilizar muchas flores, muchas mariposas, entre otras cosas que encuentro, porque considero que lo que pude leer expresa esa feminidad que no siempre puede ser mostrada, ¿no? Y además
muchas mujeres a lo largo de la historia han sido asociadas a eso, a la naturaleza, por lo mismo de que lo femenino tiene que estar oculto, lo femenino se ve como algo muy idealizado, es decir, que está presente como los recursos naturales, pero que no tiene mayor introspección, ¿no? Solamente está ahí. Y además también me interesó mucho la figura que utiliza Alejandra Pizarnik sobre la luna, ya que maneja bastante con los astros, porque considero que la conexión que se establece entre la feminidad y los astros, en especial la luna, la astrología, entre otros, se debe a esa especie de baúl que se cierra con los secretos de la mujer, ¿no? Lo que está oculto se presenta en la noche, en la oscuridad, a la luz de la luna. Entonces utilicé todos esos conceptos para los dibujos porque me interesa mucho, ¿no? Cómo se resignifican estos elementos de la naturaleza que muchas veces no se toman en cuenta y se les da mayor potencia, porque en los poemas que se leen tanto de Blanca Varela como Magda Portal como Alejandra Pizarnik está muy presente eso, cómo el sentimiento se manifiesta a través de una simple flor o la luna en sí. ¿Y cómo así, ya para ir más o menos conociendo más este proyecto, cómo así se conocieron para realizar esta empresa editorial que ya lleva 2 números, ¿no? Por lo que veo, y además trae estas manera de folletos o Eh, libritos. no, son Mm, dos tomos. no. Uno es de narrativa y el otro es de lírica. Y también tenemos un folleto pequeño que es un póster en el cual incluimos poemas de autores ya reconocidas. Y bueno, en este se encuentran los ensayos, también tenemos una sección de tesis, los cuentos también, y en este poesía. No sé si ¿Y Marta cómo quieres. se conocieron? ¿Cómo nació el proyecto? ¿A iniciativa de un profesor de repente? Bueno, nos conocemos porque ambas estudiamos en el mismo año de literatura, ¿no? Y como mencionábamos, hacen falta espacios donde publicar siendo estudiante, ¿no? Siendo relativamente joven dentro del mundo artístico en Arequipa, ¿no? Y principalmente nosotras primero tuvimos o adquirimos, creo, un poco de experiencia publicando en Panóptico de Letras, que fue una revista que nosotras gestionamos en el taller de narrativa con el profesor Jorge Montesa en literatura. Y bueno, una vez agarrando un poco de experiencia de cómo es que se publica, cómo es que se tienen que hacer las gestiones para seleccionar los textos, editarlos, la diagramación, que también es otro trabajo muy importante en realizar una revista, ¿no? Al menos una revista que, como mencionó Jimena, ¿no? Tiene una marca artística muy presente, ¿no? Se puede realizar tanto desde el primer número tenemos esa propuesta, ¿no? Visual también. Entonces, dijimos, ¿por qué no hacer un proyecto que sea propio y que además sea dirigido hacia mujeres, ¿no? Que quieran publicar en la revista, ¿no? Como mencioné al inicio, pensábamos primero en pequeño, ¿no? Quizás solamente en la universidad, pero después dijimos, no tenemos por qué limitarnos porque hay muchas mujeres en toda Arequipa que seguramente quieren dar a conocer sus escritos, su arte, ¿no? Entonces es como nació el primer número, que es este de aquí, que al igual que el segundo que explicó Jimena, se compone por narrativa y por lírica, ¿no? La diagramación también incluye bastante lo que vienen a ser las ilustraciones de Jimena, que están en armonía con los textos, ¿no? Y además, como también mencioné, ¿no? Tenemos eh, propuestas de otras autoras que también postularon para lo que viene a ser las ilustraciones. Por ejemplo, esta ilustración es de una autora que también incluimos en el primer número, que es Diana Guzmán. Y así, ¿no? Está toda la propuesta visual, no solamente la revista Jimena, pero en gran parte ella es quien le da vida, ¿no? A Catherine Frenesí en lo artístico. Y tú has estudiado literatura y también estudias Derecho, y tú literatura y psicología. Esas dos profesiones o áreas de estudio, ¿les han significado algún aporte para la revista o son, digamos, dimensiones profesionales totalmente ajenas? Bueno, yo particularmente no he tenido muchas oportunidades creativas en psicología, por lo mismo que es más una ciencia social. Sin embargo, me ha ayudado en el sentido de los estudios de género, particularmente, es decir, todas aquellas psicólogas que se enfocan en el género y en tener sus propuestas teóricas para poder realizar análisis literario, ¿no?
Por ejemplo, en psicología me interesó mucho Kristeva, en especial con su tema del abyecto, es decir, todo esto que nosotras como mujeres tenemos que dejar de lado para poder adaptarnos a la sociedad, pero que al final vuelve, ¿no? Y siento que esa categoría se presenta mucho en mi arte también, ¿no? Lo que se deja de lado pero vuelve, porque algo que también pude leer dentro de los textos es que muchas veces se habla del retorno a la niñez, ¿no? Cómo las mujeres quieren regresar a esa niña interior porque no está completamente sanada gracias al choque que existe entre la infancia y las expectativas que se tienen sobre la mujer, ya que al tener tantas expectativas duras y ponerlas sobre una persona que todavía no está preparada o ponerle demasiadas responsabilidades, genera ese choque que al final termina haciendo eso, ¿no? Que en la adultez, en la juventud, muchas regresemos a la niña interior, ¿no? A ese momento en el cual se podía ser libre, se podía ser creativo, se podrían usar colores fuertes y es algo que también me gusta aplicar en los dibujos, ¿no? Los colores fuertes, las dualidades, imágenes de cierta forma un tanto infantiles, no porque sea al azar, ¿no? Sino porque considero que ese retorno a la niñez es muy importante dentro de la narrativa de las mujeres y creo que se acopla bastante a los textos que he podido ilustrar. Y además, las obras literarias, la poesía o narrativa, creo que tienen hoy en día, por los estudios culturales que mencionas, muchas dimensiones de estudios críticos, ¿no? Desde la psicología, la antropología, el psicoanálisis, y esas categorías también son necesarias para una comprensión real de los textos. Creo que eso es lo que falta hoy en día, digamos, a la hora de analizar, porque no solo es un gusto por el ritmo del poema o una frase bien escrita, sino que hay que ir más allá. En tu caso, el derecho que pudo, digamos, ayudar o alguna perspectiva que te pudo dar para este proyecto. Bueno, creo que la lucha de la mujer por posicionarse, ¿no? dentro de un campo es interseccional en todas las carreras, ¿no? Creo que en derecho también hay una lucha bastante fuerte por las mujeres tratando de incluirse, ¿no? al campo laboral. Es más, la primera mujer abogada en Perú tuvo que hacerlo masculinizarse, ¿no? Tomar este discurso de una misma tener que dejar atrás la feminidad para poder pertenecer al mundo, ¿no? Y al menos en derecho ocurre mucho eso, ¿no? Esta masculinización de la mujer dejando atrás la feminidad. Y creo que particularmente eso choca un poco en mí, ¿no? Porque en literatura quizás no existe tanto esto, pero en carreras como derecho donde no solamente es la carrera per se, sino también influye mucho la política, otros temas, ¿no? Entonces sí, eso más que nada, ¿no? La lucha de la mujer por posicionarse dentro. Pero bueno, al menos derecho también creo que nos ayuda un poco en lo que viene a ser la parte de la revista legal, ¿no? Estamos tratando, ¿no? en esta búsqueda de llevar más allá la revista, ¿no? Y convertirla en un proyecto un poco más grande. Creo que estamos yendo lento, pero seguro en poder llevarla más adelante, ¿no? Entre los estudios de la carrera de literatura y conocer, digamos, a creadores jóvenes, y en el equipo hay bastantes colectivos, no tanto de mujeres, y bastante participación en festivales, hay recitales de poesía. Puede decirse que hay una fuerte movida cultural, ¿no? Que antes no había. Y también se ha podido ver que han aparecido revistas de una sola edición y después dejaron de existir. Porque también a veces esos proyectos son efímeros o porque no cuentan con apoyo. En su caso, ¿cómo lidian con esta circunstancia de que porque un proyecto de esa naturaleza cuesta? ¿Cómo hacen con ello? Bueno, yo creo que Margaret y yo hacemos un muy buen equipo, ya O que además escritoras son malas de repente. no, magas no, pero yo creo que ante todo la respuesta a tener una revista que tenga éxito y pueda producir más números es tener un buen equipo y un equipo que se entiende entre sí, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, yo hago la propuesta gráfica y Margaret muchas veces se encarga de los procesos legales, la planificación, entre otras cosas, y siempre nos apoyamos mutuamente tanto en los eventos como en los recitales, entre otras cosas que realizamos, ¿no? Entonces creo que ante todo una clave es la comunicación, porque hay muchas revistas que pasa eso, ¿no? Que se juntan entre amigos y deciden hacer una revista, pero no existe esa comunicación o ese entendimiento de lo que tiene que hacer cada uno, es decir, asignar roles, cuáles son las actividades que tenemos que hacer a posterior, entre otros,
Pero dentro de todo, al ser Margaret mi amiga y ella también conocerme, nosotros siempre nos hemos organizado de tal forma en la que cada una sabe lo que tiene que hacer, ¿no? O nos dividimos las actividades para que sea una menor carga, porque el peso de una revista y el momento en el que se rompe empieza cuando una persona o dos personas del equipo son las que más tienen que cargar con la revista y las otras se deslindan porque quizá o no ven tan serio el proyecto o no están tan dentro de. Pero con Margaret, cuando empezó la revista, estuvimos muy comprometidas con la causa, ya que nos centramos en la propia falta que teníamos nosotros en literatura, que es de nuevo la de no poder tener un espacio para escribir, y nos volvimos sólidas, sentamos las bases en la comunicación y asignar roles, ¿no? No solamente se trata de que una haga todo el trabajo, sino que las cargas se dividan. Si yo hago la propuesta gráfica, los dibujos, Margaret apoya también con otras actividades como son la gestión cultural, entre otras. Es un aspecto muy importante el de la gestión cultural. Puede ver en la presentación que realizaba aquí en la biblioteca, la disposición del evento, la organización propiamente dicha, la distribución, digamos, del programa, la recepción que se dio en la puerta, la atención también que se pensó en los asistentes, muchísimas cosas que determinan a veces el éxito o el fracaso de un evento. Ahora, tú eres la que escoge de una u otra manera ordenar los textos. Hay un gran problema, no un problema, diría, una especie de tradición, ¿no? Con los grandes editores de libros o de revistas, y es el hecho de lidiar a veces con las vanidades o egos de los poetas o escritores. O a veces te dan trabajo y tú escoges, dices, no, no quiero esto, quiero lo otro, en fin, o a veces tienes que decirle a un amigo de repente que tú lo quieres mucho, lo estimas mucho y valora su obra, pero su cuento no te convence para los fines de tu revista, y tienes que decirle mejor otro o para otra oportunidad, en fin. Has adquirido un carácter quizás en este momento a la hora de tu editorial. Algo que nos ayuda a seleccionar los textos para tanto lírica como narrativa en general es que cada que sacamos una convocatoria proponemos un tema hacia el cual está orientado este número, ¿no? En el primer número el tema era la sensibilidad de la mujer y en el segundo es el cuerpo, todo lo que tiene que ver con la representación de la mujer, la salud sexual que menciona Jimena, ¿no? La menstruación, todos los temas relacionados al cuerpo femenino, ¿no? Entonces, todas las propuestas que nos envían a la convocatoria las tenemos que pasar primero por ese primer filtro, ¿no? Si es que cumplen con tener alguna relación con ese tema. Que particularmente pienso que en el primer número fuimos bastante abiertas porque el tema de lo que significa ser mujer, la sensibilidad de una misma, aplica en todo tipo de campo, ¿no? Desde la política, desde lo íntimo, confesional que hablábamos hace un momento, aplica bastante, ¿no? Entonces, este primer filtro más que nada nos ayuda a redireccionar un poco la revista, ¿no? Si es que tenemos que dejar de lado amigos o amigas, pues considero que no es tanto así. Tratamos de que las autoras que se publican en ambos números no se repitan justamente para que haya esta mayor variedad, ¿no? Por eso es que quizás las autoras que postularon para el primer número y entraron no han sido seleccionadas para el segundo, ¿no? Porque buscamos variedad. Eh, no quiere decir que no apreciemos su obra, ¿no? Sino que queremos darle espacio a varias y nuevas voces, ¿no? Y bueno, consideramos eso, ¿no? Nos centramos bastante en la diversidad. Sí, y algo también que nos ayuda bastante cuando hacemos el proceso de seleccionar textos, porque, bueno, usualmente cuando los seleccionamos nosotros hacemos una reunión breve en la que cada una da sus comentarios, es que no leemos el nombre de los textos, es decir, nosotros hacemos un formulario y nos vamos directamente a las respuestas del documento. Entonces, no leemos el nombre hasta que ya hemos hecho las seleccionadas. Seleccionamos, ponemos en un Excel, ¿no? Texto 1, texto 2, propuesta tal, y las dos ponemos nuestros comentarios, intercambiamos opiniones, también hablamos con nuestro equipo de edición y decidimos si es que los textos van a ser seleccionados según la temática y también una rúbrica que nosotras publicamos en Instagram. Y eso es lo positivo, ¿no? Que muchas veces ni siquiera sabemos quién es la persona que ha publicado el texto hasta que ya lo hemos seleccionado,
porque consideramos que ante todo se tiene que considerar el trabajo, ¿no? No necesariamente los nombres o la trayectoria, porque al final una revista escrita por mujeres que propone un nuevo espacio para nuevas mujeres tiene que hacer eso, ¿no? No centrarse en la trayectoria del artista, de la escritora, entre otros, sino en el texto en sí o el material en sí. ¿Y qué proyecto tienen ahora con la revista? ¿Sacó un tercer número? ¿De repente inaugurar una editorial? Bueno, los dos. En realidad estamos en proceso de poder ser, ¿no?, editorial. Estamos en el proceso legal, podría decirse. Y a la par también queremos sacar el tercer número, ¿no? Pero igual aún estamos promocionando el segundo número, ¿no? Entonces, vamos a esperar un poco para que salga la convocatoria para el tercer número, pero de que va a salir, pero no inmediatamente, ¿no? Quizás de acá a un par de meses, porque igual el proceso para sacar un número es bien largo, ¿no? Al menos para la convocatoria dejamos de mes a mes y medio, 2 meses, y de ahí se tiene que seleccionar los textos, editarlos, contactar al diagramador, y también el diagramador evidentemente se toma también un tiempo porque diagramar cuesta otros 2 meses. Entonces realmente sacar un tercer número sí va a demorar un poco porque el segundo acaba de salir hace unos meses también, pero sí va a salir el tercer número, de eso no hay duda, ¿no? Esta revista se ha presentado en diversos escenarios, ¿no? Una feria de libro, un público más abierto, en la Biblioteca Mario Vargas Llosa y también dentro de la universidad. O sea, también ha tenido una recepción académica y también leía algunos comentarios positivos del profesor Goyo Torres. ¿Ya? Entonces, cuéntenos, dentro de la universidad o las personas que se dedican a la crítica literaria, han podido, además de Goyo, leer su revista y qué pareceres tienen. Sí, nosotros tuvimos mucho recibimiento por parte del profesor Gregorio Torres y también por Nardi Rosado, ya que al ser ellos nuestros profesores, nosotros cuando empezamos la revista les contamos sobre nuestra propuesta, ¿no? Se las presentamos y les dijimos qué opinaban y nos dieron la retroalimentación. Y posteriormente, cuando presentamos el primer número, uno de los comentaristas fue Gregorio Torres. Y considero que él valoriza especialmente la revista, o al menos por lo que lo he escuchado comentar, porque no hay muchos productos que se le parezcan, es decir, una revista escrita por mujeres. Incluso en varias ocasiones ha hecho una línea del tiempo sobre las revistas en Arequipa y ha mencionado que no se ha presentado un proyecto así antes y que quizá sea un producto que está haciendo historia, ¿no? Además, también sobre el nombre, llegó a mencionar la ironía que existe detrás de Criatura en Frenesí, ya que el nombre para algunas personas parece algo extraño, ¿no? Criatura en Frenesí, pero es en realidad algo irónico porque se toma esta imagen de la mujer, es decir, la criatura que es inocente, o por el otro lado que es una bestia, y el frenesí, es decir, el desborde de emociones. Entonces nosotros nos llamamos Criatura en Frenesí no por hacer una burla a las mujeres, sino para, de nuevo, resignificar aquellos comentarios que se hacen a las mujeres sobre que se desbordan emocionalmente o son desequilibradas, y apropiarnos de ese nombre, ¿no? De la criatura en frenesí que se nos dice ser, y darle producción literaria. Por otro lado, la profesora Nardi Rosado Lazo nos ha brindado mucho apoyo con su crítica desde los estudios de género, ya que ella tiene bastante trayectoria en este tema, y nos ha podido ayudar en algunas presentaciones realizando comentarios sobre los textos. También nos ha dado mucha retroalimentación en algunas cosas, y principalmente hemos recibido el apoyo de ellos dos. Ujú. ¿Quieres agregarlo? Claro, sin embargo, creo que había otros profesores también que nos han apoyado, pero como dijo Jimena, quienes quizás han estado más presentes han sido tanto el profesor Goyo como la profesora Nardi, pero al menos en el primer número tenemos, en el número de lírica, los comentarios, ¿no?, de la profesora Natia Mendoza, y, y bueno, hay otros profesores que han colaborado, ¿no?, con otras perspectivas, con sugerencias, como el profesor Montesa, incluso el profesor Caballero en su momento, ¿no? Entonces, creo que también le debemos bastante a todos los profesores de literatura que nos han apoyado, porque si bien es cierto, ellos quizás han apoyado desde la propuesta de brindarnos otra perspectiva de la revista, ¿no? Por ejemplo, añadiendo, comentando lo que mencionó Jimena sobre el profesor Gregorio Torres, nos mencionó que quizás como sugerencia podríamos abrir en el número de narrativa, ¿no?
un espacio para lo que viene a ser tesis, ¿no? Y justamente es lo que hacemos, ¿no? En el primer número incluimos la tesis de una egresada de literatura sobre, pueden verla en el último, aquí, sobre Sor Juan Inés. Y en el segundo número tenemos la tesis de Andrea Sabogal, que es egresada de literatura, pero de la PUC, me parece, que también habla sobre otra autora que es peruana, ¿no? Que es Karina Pacheco. Entonces, sí, de Cusco. Entonces, tratamos de añadir complementar, ¿no? Lo que viene a ser la narrativa con también lo que es investigativo, ¿no? Los ensayos y, en este caso, tesis. Sin embargo, también creemos que la profesora Nardi también nos sugirió que sería bueno que añadamos autoras que ya también son conocidas, que ya tienen trayectoria, para complementar, ¿no? La propuesta nueva de las autoras que pues no son tan conocidas, ¿no? Y es por eso que en el primer número incluimos autoras como Giovanna Palarolo, que es de Tacna, que también aporta bastante a nuestra, a la creación, ¿no? Porque a ambas nos gusta mucho Giovanna Palarolo. Incluimos en el segundo número quizás la autora más conocida del segundo número es Carmen Ollé, que también es quien brinda bastante inspiración, al menos en el segundo número, porque particularmente a mí me encanta Carmen Ollé. En sus poemarios ella es muy disruptiva con lo que viene a ser el cuerpo, el embarazo, todos esos temas, ¿no? Y por eso es que en el segundo número ella cae perfectamente, porque ese es el tema del segundo número, ¿no? Entonces, creo que hemos tomado sus sugerencias de los profesores para poder enriquecer, ¿no? Lo que viene a ser la propuesta, y Criatura en Frenesí no sería lo que es sin ellos, ¿no? Les debemos bastante. Sí leen literatura escrita por varones. También, Claro, justamente, para romper el canon es necesario conocer el sí, canon. no es necesario limitarse solo a la literatura escrita por mujeres para hacer una revista escrita por mujeres, sino que también hay que conocer el canon completo, como menciona Margaret, para realizar críticas, ¿no? No se trata de que uno en literatura se centre en una rama únicamente, sino que tiene que ser conocedor de la gran mayoría de estudios literarios. Al final, un literato un literato es por todo lo que conoce, no solamente de los estudios de género, los estudios culturales o la literatura escrita por mujeres, sino también otros, ¿no? Creo que por eso existe una malla curricular tan amplia de literatura que se debe tomar en consideración, y como usted bien lo mencionó, actualmente los estudios interseccionales son lo que cobra mayor importancia, ¿no? Es decir, realizar una conexión entre todos aquellos estudios que puedan aportar algo a la crítica. No hay que enfocarse solamente en una línea. Claro, y eso es un buen aporte, por decirlo así, de que está realizando Fernando Rivera, egresado también de la Escuela de Literatura de la UNSA, y con posgrado y doctorado en Princeton, que estuvo la semana pasada presentando su libro, ¿no? Y él aborda, digamos, los estudios literarios desde diversas, digamos, categorías, ¿no? Tiene trabajos sobre Arguedas, desde una visión, digamos, antropológica, cultural, ¿no? En fin, eso es muy positivo. Para finalizar, un autor, autora que te ha marcado. Wow, tenemos bastantes, ¿no? Como mencioné, creo que Giovanna Polarolo y Carmen Ollé han sido autoras que guían bastante el camino de la revista. Sin embargo, saliéndonos un poco de lo regional, ¿no? Me gustaría también mencionar a Emily Dickinson, que es estadounidense. Considero también que guía bastante, al menos en lo que mencionaba, ¿no? En lo confesional, en lo íntimo, en lírica, mi poesía, mi producción, ¿no? Jimena, el tuyo. A mí también me gusta Giovanna Polarolo. De hecho, las dos hemos leído el mismo libro, nos lo hemos compartido, y es por eso que tenemos mucha pasión por su narrativa. Pero creo que también otra autora que me gusta mucho es Allende, en especial por cómo aborda La Casa de los Espíritus y otros libros en lo íntimo y lo mítico, ¿no? Esta relación entre el realismo mágico, el misticismo, la imagen de la bola de cristal, entre otras cosas, creo que me ha marcado bastante, y hasta cierto punto aplico muchas cosas de eso en mi poesía. Y como mencioné también Alejandra Pizarnik, ya que también tiene mucho que ver con lo astral. Y finalmente quizá mencionaría también a Anaïs Nin, porque dentro de todo son todas estas autoras que han fundamentado en mí este gusto por lo místico, lo íntimo, lo sentimental, la naturaleza, entre otros, ¿no?
Bueno, gracias por compartirnos esta experiencia de la creación de la revista, los estudios, y esperamos en una próxima oportunidad, con el tercer número, poder entrevistarlas y conocer un poquito más de esta experiencia. Amigos de Back Noticias, nos despedimos hasta una próxima oportunidad y su programa La Ciudad y los Libros.